Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de vuelta. De vuelta digo desde la presentación del módulo inicial de antropología de la infancia y la adolescencia a esta que sería la clase o algunas claves de lectura iniciales para dar comienzo al módulo de la antropología de la infancia y la adolescencia. Ustedes, bueno, vienen ya tomando las lecturas y viéndoles los videos de los profes Mariela y Félix y en particular seguramente si lo han visto y si no en este tiempo que van a tener para verlos, recomiendo que tomen nota sobre algunos de los desarrollos teóricos que hizo el profesor Félix en relación a la Convención de los Derechos del Niño y a las implicancias que tiene este instrumento normativo en la organización social y en la organización social argentina y obviamente en el ordenamiento jurídico argentino, el impacto que esto ha tenido y cómo se discuten que pueden, cómo se discute que pueden evaluarse el impacto que ha tenido tanto a nivel normativo como a nivel de prácticas, que es en algún punto lo que aquí venimos a discutir desde la perspectiva antropológica. Yo voy a comenzar con un primer texto de un antropólogo, se llama Agustín Barna, y el título del texto es Los derechos de los niños, un campo en disputa. Es un texto que me parece el mejor para este comienzo, porque creo que es un texto que inicia, que nos aporta una primera mirada respecto a lo que digo y remito de nuevo a volver a ver, a que vuelvan a ver, si no lo vieron y lo vean por primera vez, el texto de presentación del módulo de Antropología de la Infancia y la Adolescencia, esta cuestión de los derechos de los niños como un campo en disputa. De hecho, el nombre de este seminario, van a ver que en ese extenso nombre que elegimos, un poco complicado, van a ver que una de las cuestiones que aparece como una de las palabras clave, uno de los significantes que aparece ahí, la cuestión de las disputas. Y aquí vamos a mostrar cómo el campo de los derechos del niño es un campo en disputas. Pero ¿qué es lo que está en disputa? Y esto voy a intentar ir seccionándolo en diferentes clases con diferentes textos. En este caso en puntual lo que nos interesa es la cuestión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Pero qué de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Y aquí una de las notas características de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel tanto en escala global, mundial, como en las escalas nacionales y locales, es principalmente su carácter polisémico. ¿Sí? Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como están enunciados en los textos normativos, tienen en la práctica, en el proceso de apropiación por los actores particulares que constantemente movilizan y construyen demandas, establecen medidas en función de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, les atribuyen diferentes significados, diferentes sentidos. Es claramente una disputa que se interna en el campo de lo semántico, ¿sí? Poder atribuir un significado legítimo y un significado unívoco a los derechos de los niños es toda una tarea argumentativa, y este texto entiendo que aporta a esta mirada, es decir, aporta a conocer cómo es posible que esto que está enunciado con una pretensión universal en un tratado que tiene las características que tiene la Convención de los Derechos del Niño, que tiene el nivel de adhesión, como lo ha marcado el profesor Félix, a nivel mundial, ecuménico, casi extendido a todo el mundo, la Convención de los Derechos del Niño, salvo grandes excepciones, nos parece que poner el foco en la cuestión de la polisemia de los derechos de los niños y niñas y mostrar cómo esa polisemia impacta en el proceso de apropiación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, importa un ejercicio teórico sumamente necesario para mirar de manera crítica los procesos mediante los cuales los derechos pretenden, o los actores, perdón, que construyen sus demandas, establecen medidas, diseñan políticas en nombre de los derechos de los niños, pretenden atribuirle determinados significados. Y este texto ayuda a mostrar a partir de una disputa en concreto, que es la disputa que tiene lugar con la cuestión de las discusiones que se entablaron a propósito de la sanción del matrimonio igualitario, el proceso legislativo, digamos, el proceso de discusión previa, perdón, al proceso legislativo. Este artículo muestra que el carácter polisémico se verifica en
diferentes procesos de apropiación por parte de diferentes actores que inclusive, y esto creo que es lo más característico, se posicionan o se ubican desde lugares de enunciación completamente diferentes entre sí, desde posiciones ideológicas irreconciliables, irreductibles, y sin embargo, ambos quienes promovían la legalización y el reconocimiento del matrimonio igualitario en nuestro ordenamiento jurídico y quienes se oponían, tomaron como a la cuestión de los derechos del niño como una potente herramienta, como una herramienta sumamente poderosa para poder construir una demanda. Es decir, se posicionaron ambos, inclusive haciendo mención a la misma Convención de los Derechos del Niño. Lo que puede representar una paradoja. Uno podría decir a priori, pero ¿cómo es posible que desde posiciones ideológicas tan diferentes entre sí, estos actores construyan una demanda y se posicionen desde los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, creo que el ejemplo que toma Agustín Barna para analizar, para mostrar, evidenciar cómo los derechos de niños son un campo de disputa y es una polisemia que está en constante disputa para atribuir significados, es un ejemplo, me parece, sumamente claro que evidencia ese carácter sumamente versátil y sumamente elástica que tiene la enunciación de los derechos del niño en los tratados internacionales de derechos humanos y en particular, obviamente, en la Convención de los Derechos del Niño. Y esto muestra en este trabajo cómo hay esta disputa por los derechos de los niños, en el caso de la discusión por el matrimonio igualitario, se orienta en dos sentidos. Hacia una parte, digamos, en un sentido, la disputa es respecto a quién es el actor legítimo para posicionarse desde la defensa de los derechos de los niños. Esa es una de las, digamos, de las disputas que tienen lugar en ese campo. Y la segunda disputa tiene que ver con cómo hacia determinado discurso, hacia la construcción de determinado discurso, la retórica de los derechos de los niños y adolescentes es funcional. Es decir, cómo es posible inscribir a la retórica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de un interés sectorial. Entonces, aquí me parece que algo tiene que quedar claro, y en el artículo, el trabajo de Barna lo evidencia, me parece, con mucha claridad. No buscamos, y justamente de esto creo que se trata la especificidad del análisis antropológico, es decir, no buscamos establecer, dilucidar quién, ¿sí?, o qué posición ideológica o qué actor en concreto es el que se encuentra facultado para determinar legítimamente y de manera unívoca e incuestionable qué es lo que debemos entender en determinadas circunstancias por la protección integral, por el interés superior del niño, todas estas nociones o categorizaciones que proceden de las herramientas normativas y que la antropología busca problematizar y discutir. No se trata de determinar quién tiene o quién ocupa esa posición de legitimidad, sino más bien se trata de mostrar cómo esa regla universal que tiene ese nivel y esa gran cantidad de adhesiones, como lo comentó el profesor Félix, evidencia hacia el interior de los países que adoptan esta medida, de la legislación y de los actores que cotidianamente se relacionan con las reglas de los derechos del niño, evidencia un claro proceso de apropiación que es, ante todo, sumamente heterogéneo, nunca es homogéneo. Es decir, la apropiación del significado de lo que se debe entender por los derechos del niño en cada contexto para definir cada problemática adquiere características concretas y que necesariamente se inscriben en dinámicas locales y arraigadas a nivel contextual, es decir, toman un sentido específico de acuerdo a los actores, a las prácticas y a los sentidos locales que se atribuye a esta medida, a este artículo, a este concepto o a esta caracterización que procede del orden normativo universal, en este caso de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, lo que interesa mostrar como argumento central, y con esto voy cerrando, es que una cuestión es los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un orden transnacional como la Convención de los Derechos del Niño, enmarcado dentro de la gestión global de la protección de la infancia y la adolescencia, y otra cuestión
lo que aquí nos interesa, lo que nos parece sumamente, sumamente productivo, tanto para el análisis teórico, pero también para pensar las intervenciones en el trabajo social, otra cuestión son los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la organización social. ¿Sí? Pensar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la organización social supone dar cuenta e identificar las disputas, las dinámicas locales, la conflictividad que para diferentes actores representa atribuirle un significado y movilizar, construir una demanda en función de los derechos de los niños. Con esta primera aproximación he querido mostrar cómo una de las cuestiones que está en disputa, tomando de nuevo la denominación de este seminario, una de las cuestiones que está en disputa es el significado, lo que debemos entender a nivel local por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y mostrar cómo los derechos de los niños, niñas y adolescentes son principalmente un campo semántico en disputa, evidenciando cómo a nivel local los procesos de apropiación de estos derechos son ante todo procesos que muestran contradicciones y que se presenta con una total heterogeneidad. Lo que tiene que ver, obviamente, este proceso de apropiación heterogéneo, este proceso de apropiación contradictorio, adquiere estas características locales y que solo pueden ser comprendidas a nivel contextual en la medida que como sabemos a nivel local, a nivel contextual, esa regulación internacional a nivel local adquiere una especificidad que tiene que ver con la vehiculización de determinadas cosmovisiones sobre la familia, la religión y el Estado que claramente difieren, toman características específicas según los contextos. Por ende, los procesos de reinterpretación o de atribución de significados a los derechos de los niños en el orden local, en el orden nacional y en el orden provinciales, merecen un abordaje de este tipo. Un abordaje un abordaje antropológico, evidencia una productividad analítica muy rica para mostrar cómo, en definitiva, los derechos de los niños son un campo semántico en disputa. En la clase que sigue voy a internarme en otra cuestión que tiene que ver con la disputa, no vinculada ya a la polisemia del lenguaje de los derechos de los niños, de la retórica de los derechos de los niños, sino más bien al plano de las instituciones.